Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos a leer solamente el versículo 30. Y dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Fíjate, hermano, hoy inicia tradicionalmente en la religión popular lo que se conoce esta mañana como el Domingo de Ramos, y se celebra toda una semana hasta culminar con la muerte de Jesús en la cruz, y luego el Domingo de Resurrección. Y yo quisiera hablar esta mañana acerca de lo que logró el Señor en el sacrificio en la cruz. Mi predicación se titula 7 doctrinas de salvación, porque mucha gente, entre comillas, celebra o toma de pretexto este tiempo solamente para irse de vacaciones, o mucha gente dice, pues es una semana donde hay que ser muy religiosos y hay que mirar y hay que ir, ¿verdad?, a hacer cosas religiosas, entre comillas, darnos golpes de pecho, porque es un tiempo de recogimiento, y es un tiempo donde nos debemos acordar de lo que sucedió en la cruz del Calvario. Pero déjame decirte esto, hermano, hay mucha gente que observa este tipo de cosas y no entiende absolutamente nada de lo que pasó. Y esta mañana quisiéramos hablar un poquito, vuelvo a repetir, yo quiero darte 7 doctrinas que hablan acerca de lo que Jesús logró en este momento en la cruz, en este momento de su sacrificio. Y déjame decirte de una vez que van a ser dos partes. Te voy a hablar hoy de 4 doctrinas fundamentales, y luego el siguiente domingo te voy a hablar de 3 doctrinas fundamentales, y el domingo que viene vamos a terminar con esas 3 doctrinas celebrando la Santa Cena. Entonces, yo quiero que pongas mucha atención, porque son 7 doctrinas muy básicas, son 7 doctrinas muy importantes que tú y yo debemos entender, que se lograron en la cruz del Calvario, que se lograron en el sacrificio de Cristo. Y por eso Jesús dijo: consumado es, ahí en el versículo 30, porque Jesús sabía que toda la obra de salvación allí, en ese momento en que Él estaba muriendo, entregando su vida por nosotros, toda esa obra de salvación allí se completó. Esas 7 doctrinas de las cuales te voy a hablar hoy, o te voy a comenzar a hablar hoy, esas 7 doctrinas vieron su cumplimiento allí en ese momento, cuando Jesús, segundos antes de morir, dijo: consumado es. Esta obra quedó terminada, concluida a la perfección, a favor de cada uno de los que estamos aquí esta mañana, y a favor de todos, todo ser humano, todo hombre, toda mujer, toda la humanidad estaba incluida ahí, aunque hay una excepción, y ahorita lo vamos a ver. Pero la primera doctrina de salvación que podemos ver es la doctrina de la propiciación. Fíjate, y si estás anotando, anota: número 1, propiciación. Y esto lo vemos, te voy a dar muchas citas esta mañana, algunas no las vamos a pasar, algunas no las vamos a buscar, las vamos a pasar solamente en la pantalla, pero yo quiero que busques Primera de Juan, por favor, capítulo 4 y el versículo 10. Dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero, ¿verdad? No dice así, pero podemos decirlo: Él nos amó a nosotros, y podemos agregar ahí la palabra primero, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Fíjate, la primera doctrina es propiciación. ¿Y propiciación qué es? Es el acto mediante el cual se apacigua o se satisface la ira de Dios. Ahora, alguien puede preguntar: ¿la ira de Dios hacia qué o hacia quién? La ira de Dios hacia el ser humano, la ira de Dios hacia el hombre. ¿Por qué? Porque el pecado del hombre, el pecado tuyo y mío, causaban la ira de Dios sobre nuestras vidas. Romanos capítulo 1 versículo 18, te lo leo en la Nueva Traducción Viviente, dice que Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión.
Te pregunto esta mañana, ¿cuántos éramos tiempo pasado pecadores y perversos? Y todos tenemos que levantar la mano, ¿verdad? Porque todos éramos pecadores y perversos. Y la Biblia ahí dice en Romanos 1:18 que su ira se manifestaba desde el cielo en contra de nuestra vida. ¿Por qué? Porque nuestro pecado ofendía, nuestro pecado afectaba la santidad de Dios. Y la justicia de Dios, hermano, no podía pasar por alto tu pecado ni mi pecado. Y por la justicia de Dios, la ira de Dios estaba sobre cada uno de nosotros. La paga del pecado es la muerte. Y tú y yo, por ese pecado, por esas faltas, por esas transgresiones, tú y yo merecíamos el infierno. Ahora, déjame te digo algo, el infierno no fue hecho para ti y para mí. El infierno no fue hecho para los pecadores, el infierno fue hecho para el diablo y sus ángeles, pero nosotros nos ganábamos nuestro pase gratis al infierno por causa de nuestro pecado. Ahora, el propiciatorio en el Antiguo Testamento era el lugar donde el sacerdote derramaba la sangre del cordero. Y cuando el Señor Dios veía la sangre derramada en el propiciatorio dentro del lugar santísimo, perdonaba todo el pecado del pueblo. Y eso se hacía una sola vez por año. En este lugar, en el propiciatorio, la ira de Dios por el pecado del pueblo se apaciguaba o se aplacaba. Ahora, el Calvario, hermano, la cruz de Cristo, ¿verdad? Fue el lugar o fue el propiciatorio donde Dios descargó su ira sobre el pecado. Fue el lugar donde las demandas de justicia y santidad de Dios fueron satisfechas. Jesús se ofreció voluntariamente como sacrificio en ese propiciatorio de la cruz por nuestros pecados. Y entonces Dios desvió su ira que estaba dirigida hacia cada uno de nosotros para dirigirla hacia Cristo. Por eso que Jesús clama allí en ese momento y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque en ese momento ya no estaba sobre el Hijo la misericordia y la gracia de Dios. En ese momento, en la cruz del Calvario, sobre el Hijo estaba la justicia de Dios, la ira de Dios, y Él estaba pagando por ti y por mí todo nuestro pecado. Quiere decir, hermano, que en la cruz del Calvario Jesús fue el objeto de la ira de Dios para satisfacer la justicia de Dios. Tú ya no tienes que pagar por tu pecado, Jesús pagó por tu pecado. Y esta propiciación se aplica, hermano, únicamente cuando tú y yo nos arrepentimos y aceptamos el sacrificio de Cristo a nuestro favor. Significa, fíjate, porque yo hace rato te dije, para toda la humanidad. Sí, para toda la humanidad. Jesús murió para toda la humanidad, pero solamente para aquellos que se arrepienten y aceptan: Señor, yo reconozco que tú fuiste la propiciación para mis pecados. Reconozco que en la cruz tú moriste por mí. Reconozco que en la cruz la ira que estaba puesta sobre mi vida fue puesta sobre ti, ¿verdad? Y que ahora tú puedes perdonar todas mis faltas y todas mis fallas. Cuando el hombre o la mujer reconocen esa propiciación a su favor, es entonces que esa propiciación surte y causa efecto. Mientras el hombre y la mujer no aceptan esto, pues ellos siguen bajo la ira de Dios. Tienes que aceptar ese sacrificio. La segunda doctrina importante es la doctrina de la sustitución. Ve conmigo, segunda de Corintios, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Y fíjate lo que dice el versículo 21. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Fíjate,
Esta doctrina de la sustitución quiere decir que se toma el lugar de la otra persona. La sustitución significa que se hace por la otra persona lo que esa persona no puede lograr por sí misma. Eso es la sustitución, ¿verdad? Esa es la doctrina de la sustitución. Jesús tomó nuestro lugar y Jesús hizo por nosotros lo que nosotros no podíamos lograr por nosotros mismos. ¿Por qué Jesús vino a nacer, a vivir, a morir y a resucitar? ¿Cuál fue el objetivo de la vida de Cristo? ¿Cuál fue el objetivo por la cual Jesús vino al mundo? Jesús vino al mundo, escúchame, para vivir una vida justa y santa y demostrarnos que se podía vivir sin pecado. Y sin pecado, sin ser el pecador, tomó nuestro lugar y nos colocó delante de Dios como justos. No lo busques, pero Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Porque si Jesús hubiera cometido pecado, estaría entonces descalificado para pagar por nuestros pecados. Significa que en la cruz Jesús se puso voluntariamente para que sobre él estuviera todo el peso del pecado y la responsabilidad del pecado. Fue tratado como, esa palabra es importante, ¿verdad? Fue tratado como si fuera culpable de todos nuestros pecados, aunque él nunca cometió pecado. Algunos pastores de hecho dicen que Jesús se convirtió en pecado en la cruz. No. Jesús nunca tuvo pecado, Jesús nunca hizo pecado, solo fue tratado como pecador en la cruz. Porque allí estaba él cargando no sus pecados, los pecados de todos nosotros. Y entonces, como yo te decía hace un momento, el Padre descargó sobre él todo el castigo que nosotros merecíamos. Él fue nuestro sustituto. Y fíjate, muy interesante, porque de esta manera la justicia de la ley fue cumplida a la perfección en Jesús. ¿Por qué? Porque la paga del pecado, dice Romanos capítulo 6 verso 23, la paga del pecado es la muerte. Entonces, resumiendo este punto número 2, Cristo se puso como sustituto por nosotros. Sin haber cometido pecado, le fueron atribuidos a él nuestros pecados. Hermano, escucha, eso es increíble, porque ¿qué pecados hiciste tú? No los digas, nada más recuérdalos, ¿verdad? ¿Qué pecados hiciste tú desde que empezaste a tener uso de razón hasta el momento en que te convertiste a Cristo? ¿Qué pecados hiciste? Los más chiquitos, los más grandes, los más blancos, los grises y los negros, ¿no? Esos pecados de los cuales tal vez la mayoría de los que estamos aquí, si no es que todos, nos avergonzamos y decimos, ay hermano, ni me lo mencione porque no, o sea, qué vergüenza, yo hice aquello, yo hice eso, y nadie lo sabe, ¿verdad? Nunca se lo he contado a nadie, nunca se lo he dicho a nadie porque, Dios mío, me muero de vergüenza. ¿Dónde me metí? Lo que hice, lo que dije, lo que actué, cómo traté a otras personas. Bueno, pues escúchame, eso que tú hiciste, de lo cual ahora tú y yo nos avergonzamos, eso que hicimos, hermano, fue puesto en la cruz del Calvario. Fue atribuido como si lo hubiera hecho, Jesús. Y al mismo tiempo, hermano, escucha esto porque es muy, muy importante, su vida justa nos fue atribuida a nosotros. Hubo una sustitución. Mis pecados hacia Jesús en la cruz, su justicia hacia mí en mi vida. ¿Y yo soy justo? No soy justo. Pero su justicia de él me fue sustituida a mí, me fue puesta a mi cargo, y mis pecados le fueron puestos a su cargo. Qué negocio tan desigual. Pero ¿sabes por qué lo hizo Jesús, hermano? Por puro amor y por pura misericordia. Yo voy a cargar tus pecados y te voy a poner mi justicia, te la voy a poner
sobre tu vida. Ahora yo aquí, dice Jesús, ¿verdad? Ahora yo aquí en la cruz soy pecador y tú ahora por mi causa, por tu causa yo soy pecador y por mi causa tú eres justo. Imagínate, hermano, ¿lo merecíamos? No, de ninguna manera. Pero el Señor, por su amor y su misericordia, dice: yo te voy a colgar mi justicia mientras que yo me cuelgo tus pecados, ¿verdad? Y una vez más, yo te vuelvo a repetir, esta segunda promesa, y de hecho las 7 que te voy a dar hoy son, o bueno, te voy a dar 4 y el domingo que viene te voy a dar otras 3, ¿verdad? Pero esas promesas son únicamente para quienes están dispuestos a creer y recibir esa sustitución. Tú puedes ir y predicarle a alguien y decirle: mira, Cristo fue tu sustituto, ¿verdad? Él llevó tus pecados y Él puede poner encima de ti su justicia. Y la gente puede decir: ¿cómo crees? Eso no es cierto, eso no es verdad, eso no puede suceder, eso yo no lo creo. ¿Está bien? Es tu decisión creerlo o no creerlo. Pero si tú lo crees y pones tu fe y tu esperanza y tu confianza en ese sacrificio y crees que verdaderamente Él llevó tus pecados y Él puso su justicia sobre tu vida, entonces esa sustitución se cumple efecto, ¿verdad? Se hace efectiva para ti, se hace efectiva para todo aquel que cree. La gente dice: uno es hijo de Dios cuando uno cree en Dios. No, porque creer en Dios es fácil. Santiago dice que los demonios también creen y tiemblan. ¿Cómo no, verdad? Si lo ven. Creer en Dios, pues no es gran cosa. El narcotraficante cree en Dios, el ladrón cree en Dios, el adúltero cree en Dios, el borracho cree en Dios, el drogadicto cree en Dios. No es gran cosa creer en Dios, pero creer en su sacrificio y depositar la fe y decir: Señor, sí, yo no solamente creo en ti, yo creo, estando en la cruz del Calvario, mis pecados fueron puestos sobre ti y tu justicia fue impuesta sobre mi vida. Lo creo, lo confieso, lo declaro y me paro en esa fe y en esa confianza de que ahora probablemente mi esposa, mi esposo, mis hijos, mis vecinos, mis cuñados, mis suegros, mis papás no me ven justo, pero yo me paro en la confianza y en la fe de que yo soy justo. Y no porque realmente sea justo, sino porque tú me ves justo. Tú ves la justicia de Cristo imputada en mí. Tú ves la justicia de Cristo puesta sobre mi vida. Así como viste todo mi pecado puesto sobre la cruz del Calvario. La tercera doctrina es la que tiene que ver con la justificación. Ve conmigo, Gálatas capítulo 2, en el versículo 16. Te lo leo, dice: sabiendo que el hombre no es justificado. Fíjate, 3 veces va a mencionar la palabra en este versículo 16. Dice: sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. ¿Por cuánto? Por las obras de la ley nadie, absolutamente nadie será justificado. ¿Qué significa ser justificado, hermano? Significa ser declarados inocentes y justos delante de Dios. Quiere decir que al ser tú y yo declarados inocentes y justos delante de Dios, ahora podemos empezar a tener una correcta relación moral y espiritual con el Señor. Cuando ponemos nuestra fe en el sacrificio de Cristo, suceden 2 cosas. Fíjate, Dios perdona nuestros pecados, como dijimos hace un momento, y nos hace justos, y declara, no solamente nos hace justos, sino que Dios declara que nuestro estado legal es perfecto y sin pecado. ¿Cómo no vamos a ser perfectos y sin pecados si todo nuestro pecado ya fue borrado y limpiado por la sangre de Jesús? Por eso tú y yo ahora somos santos. Hermano, ¿y de veras somos santos? Pues no, pero ya somos santos. Nos comportamos santamente, hablamos santamente, pensamos santamente, actuamos santamente.
La verdad es que no, ninguno de nosotros. Pero delante de Dios somos santos. ¿Por qué? Porque todo nuestro pecado fue borrado, fue limpiado, fue sepultado en lo profundo del mar. Y dice la Biblia, no lo digo yo, la Biblia dice que Dios se olvida de todos nuestros pecados. Yo vengo con él y le digo: Señor, no, perdóname lo que hice cuando tenía 15 años, perdóname lo que hice cuando tenía 18 años, perdóname por lo que hice cuando tenía 25 años. Y Dios dice: pues no sé de qué me estás hablando, yo no me acuerdo de nada que hayas hecho a los 18, a los 15, a los 25, a los 30, a los 40 años. No recuerdo qué hiciste, porque todo quedó sepultado, todo quedó perdonado, todo quedó limpiado por mi sangre. Tú eres justo, tú has sido justificado cuando ponemos nuestra fe en ese sacrificio. Fíjate, es muy interesante. Los judíos creían que por cumplir la ley del Antiguo Testamento, decían los judíos, eso nos hace santos y eso nos hace aceptados delante de Dios. Los gentiles no. Los gentiles son todos aquellos que no son judíos, ¿verdad? Todos aquellos que no tienen sangre judía en sus venas. Esos son gentiles. Tú y yo somos gentiles. Entonces ellos, los judíos decían: los gentiles no. ¿Por qué? Porque los gentiles ni siquiera tienen la ley, ni siquiera conocen la ley. Por eso los gentiles son paganos, son inmundos y son incapaces de la salvación, a menos que se vuelvan judíos y cumplan con toda la ley, cumplan con todo el requisito de la ley. Pero Romanos capítulo 3 versículo 20 dice que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley solamente es el conocimiento del pecado. Fíjate, hermano, la ley solamente nos da el diagnóstico. Aquí, cuando tú lees esta palabra, sobre todo el Antiguo Testamento, lo único que te dice este libro es: eres pecador, has fallado, porque lo que Dios dice que debes hacer, no hiciste, y lo que Dios dice que no debes hacer, lo hiciste. Nadie puede, mediante obras o méritos, hermano, ser justificados delante de Dios. Y déjame de una vez te digo, y hago un paréntesis para decir: no sirve de nada volverte judío, porque está muy de moda hoy iglesias que se están convirtiendo en iglesias judías, ¿no? Gente que se está yendo con los judíos. Y yo me llamaba Alejandro, y ahora me llamo Abraham, ahora me llamo Daniel, ahora me llamo Ezequiel, ahora me llamo, no sé, un hombre judío, Isaac, ¿verdad? Porque allí en la iglesia donde voy, que no es iglesia, más bien es secta, pues me dicen que debo cambiarme el nombre y ahora debemos de sacrificar un cordero y hacer panes sin levadura y guardar el viernes en la tarde, 6 de la tarde. El viernes ya para nosotros es Sabbat, ¿verdad? Es día de reposo y ya no hacemos nada hasta el sábado siguiente a las 6 de la tarde y ahora cumplimos la ley. ¿Y eso de qué te sirve? Por eso soy salvo. No, porque la Biblia dice que no es por obras. Yo me voy a ir hincado de rodillas hasta la capilla de no sé quién o la iglesia de no sé dónde y me van a sangrar las rodillas y me voy a ir dando de golpes en la espalda con un, ¿cómo se dice esto? Látigo, ¿verdad? Y voy a cargar unas varas ahí espinosas sobre mis espaldas y voy a caminar 20 kilómetros hasta llegar allí, porque entonces allí Dios me va a quitar el alcoholismo, o allí Dios va a sanar a mi madre, o allí Dios va a hacer un milagro en mi economía. No, porque la Biblia no dice que sea por obras, es por gracia. Yo voy a dar todo mi dinero a los pobres, yo voy a abrir orfanatorios, yo voy a dar a los huérfanos, yo voy a dar grandes cantidades de diezmo para que entonces Dios se apiade de mi alma, ¿verdad? Y yo pueda merecer el cielo. No, porque la Biblia dice que no es por obras, es solamente y únicamente por gracia. No somos justificados por lo que hacemos, no somos justificados por lo que damos, somos justificados por gracia. Mira, hermano, escúchame esto que voy a decir esta mañana.
Yo les he hablado aquí acerca mucho de las 5, ¿cómo se dice esto? Disciplinas espirituales. Y yo te estoy molestando a cada rato diciéndote, tienes que orar, tienes que leer la Biblia, ayuna, adora, alaba. Esas son las 5 disciplinas espirituales que tú tienes que practicar. Y la gente muchas veces, hermano, se puede confundir y puede llegar a pensar que, si hago eso, voy a ser justo delante de Dios, ¿verdad? Entre más venga a la iglesia, entre más ore, entre más diezme, entre más ofrende, entre más lea la palabra, entre más ayune, entonces voy a tener más contento a Dios y Dios se va a gozar más conmigo y Dios va a decir, wow, aprendan a mi hijo Danielito, ¿verdad? Mejor que todos ustedes, bola de pecadores, ¿no? Aprendan a este que sí ora. Ustedes nada más oran 20 minutos, 15 minutos. No, este ora 1 hora. Ustedes nada más leen 4 o 5 versículos. Este lee 5 capítulos diarios. Aprendan de él. Este sí es mi hijo. Escúchame, eso no sucede. Todos somos amados, todos somos justificados por Dios, no por lo que hacemos, no por lo que damos, sino por pura gracia y misericordia. Hermano, entonces pues qué padre, ¿verdad? Pues entonces si queremos venir, venimos, y si queremos orar, oramos, y si queremos dar, damos. Escúchame, el problema es que es importante que vengas, es importante que ores, es importante que des, porque todo ese tipo de cosas son cosas que tienen que ver con intimidad y relación, y son cosas que tienen que ver con crecimiento y madurez personal. Pero tú no eres justificado por lo que das y por lo que haces, tú eres justificado por gracia. Lo otro te ayuda a crecer y madurar tú mismo. Entre más hacemos, entre más damos, y no estoy hablando de dinero, estoy hablando de todo, pues más crecemos y más maduramos. Entre menos hacemos, pues más niños espirituales nos quedamos. Pero independientemente de lo que hagas o des, tu justificación viene a tu vida por la gracia de Dios. La cuarta doctrina es la doctrina de la redención. Fíjate, Colosenses, ve conmigo ahí por favor. Colosenses en el capítulo 1. Y fíjate lo que dice, versículos 13 al 14. Te los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien compró nuestra libertad, o en otras palabras, nos redimió y perdonó nuestros pecados. Redención es dar libertad a través de pagar un precio o un rescate. Efesios capítulo 1 verso 7, no lo busques, pero en la Reina Valera contemporánea dice que en Jesús tenemos la redención por medio de su sangre, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Tenemos redención, nos compró, dice ahí en Efesios 1:7, nos compró por medio o nos rescató por medio de su sangre. La sangre derramada en la cruz fue lo que pagó el precio de nuestra libertad. El precio, ¿por qué, hermano? Porque éramos esclavos de nuestros pensamientos, éramos esclavos del mundo y éramos esclavos del diablo. Y Cristo pagó nuestro rescate con su sangre. Y ahora tú y yo, hermano, somos libres para servirle a Él y para vivir para Él. Fíjate, ahora somos esclavos que servimos y obedecemos por amor a nuestro Señor, que es Dios. Romanos 3:24 dice que somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención o el rescate que es en Cristo Jesús. Y Pablo enseña, hermano, que esta obra de redención es por gracia. Una vez más, no hicimos nada para merecerla, y esta redención es gratuita porque no dimos nada para recibirla. Una vez más, ¿verdad? Y hay paralelismo de esto que te estoy diciendo en el Antiguo Testamento. Fíjate, por ejemplo, en el Éxodo, Dios rescató a su pueblo de la esclavitud de Egipto.
El rescate fue pagado ¿cuándo, hermano? El rescate por el pueblo de Israel en Egipto, yo te pregunto esta mañana, ¿cuándo fue pagado? ¿O dónde fue pagado? Fue pagado en la Pascua por la sangre del cordero que pusieron en los dinteles de las puertas, ¿verdad? Y de Egipto fueron llevados a una tierra que fluía leche y miel. Ahora, yo te pregunto, ¿qué hicieron los israelitas para merecer ser libres de Egipto? ¿Qué hicieron? Yo te contesto, nada. Absolutamente nada. Fue Dios que dijo, yo hice un pacto con Abraham, yo hice un pacto con Isaac, yo hice un pacto con Jacob. Y por ese pacto, todos ustedes que ahora viven en Egipto, yo voy a liberarlos, yo voy a sacarlos. Y lo único que tienen que hacer ustedes es creer, una vez más, ¿verdad? Y poner su confianza, poner su esperanza, poner su fe en que si ponen la sangre del cordero que van a sacrificar en los dinteles de sus puertas y de sus ventanas, el ángel exterminador no va a pasar por su casa, su hijo primogénito no va a morir. Y cuando los hijos primogénitos de todos los egipcios mueran, ellos mismos les van a decir, sálganse, váyanse. Ah, sí, pero antes, ¿no tiene por ahí unas joyas, un dinerito? Ah, claro que sí, vestidos, joyas, dinero, todo, llévenselo ya, váyanse de aquí, ¿verdad? Y todos los israelitas que creyeron, que fueron todos, empezaron a, pero no solamente los israelitas, también los que estaban allí de otras naciones, dijeron, cada que dicen una rana y en todas las casas hay ranas y nadie tiene ranas. Hablan de moscas y todos tienen moscas, menos las casas de los israelitas que le creen a Dios. Llegó Moisés con Faraón y le dijo, mete a todo tu ganado y mete toda tu gente que está cuidando el ganado allá afuera, porque viene un granizo, viene fuego del cielo con granizo que va a matar a todo ganado y a todo hombre y a toda mujer que esté en el campo. Y Faraón dijo, sí, ándale pues como quieras, ¿verdad? Dijo, bueno, yo ya te advertí. Y la Biblia dice, hermano, si tú lees el libro del Éxodo, que todos los que le creyeron a Dios resguardaron su ganado y resguardaron a sus esclavos o a su gente que tenían con el ganado en el campo. Y todos los que no creyeron, ahí siguieron en el campo. Y cuando cayó fuego del cielo, ¿verdad? Cuando cayó granizo, mató ahí a hombres, mujeres y ganado, ¿no? Entonces, los pueblos que estaban allí cautivos en Egipto, junto con los israelitas, que le creyeron a Dios, dijeron, nosotros también, ¿verdad? Y se unieron a los judíos y pintaron su casa, ¿verdad? Su puerta, untaron la sangre, se resguardaron en su casa. Y no fue el ángel exterminador. La Biblia dice, los salmos dicen que fueron ángeles exterminadores, hermano, que pasaron por todo Egipto matando a todo primogénito y pasaban de largo en las casas donde estaba la sangre puesta en el dintel. Y esa noche los egipcios apuraban a los hebreos, ¿verdad? Apuraban a los judíos a, váyanse por favor, ¿verdad? Ya no los queremos aquí. Y los israelitas esa noche se fueron con ganancia, ¿verdad? Con todo lo que los egipcios les debían por 400 años de esclavitud que no les habían pagado. Por creer y obedecer. Escúchame, otro paralelismo. La historia de Oseas, el profeta Oseas en la Biblia. Su esposa, Gomer, se degradó tanto, era una mujer tan adúltera, ¿verdad? Y se degradó tanto que Oseas la tiene que ir y redimir, la tiene que ir y comprar. Pero se había devaluado tanto esta mujer que su valor como esclava costó la mitad de lo que valía un esclavo y un poquito de comida para ganado. Mira, le dijeron a Oseas, llegó Oseas al mercado y de esclavos y ahí le dijeron, tu esposa está allá en el mercado de esclavos, le están vendiendo como esclava, se ha degradado tanto y se ha devaluado tanto que está allí como esclava. Y entonces Oseas va y la vuelve a comprar. Es increíble la historia de Oseas, hermano. Y cuando llega ahí Oseas dice, ¿cuánto quieres por esta mujer? Y el dueño, ¿verdad? Le dice, por ella
está tan degradada y está tan devaluada que me puedes dar la mitad de lo que vale un esclavo y 2 kilos de alimento para ganado. O sea, barata, regalada, ¿verdad? Y escúchame, ese era nuestro valor en el mercado, tuyo y mío, hermano. Porque tú y yo estábamos totalmente devaluados por nuestros pecados. Pero Dios nos amó, así como Oseas amó a su mujer. Dios nos amó y nos compró para Él. Y el precio no fue barato. Aquí el precio fue increíblemente caro, hermano. Su sangre derramada en la cruz del Calvario. Latigazos, corona de espinas, clavos en las manos y en los pies, una lanza en su costado, golpes, arrancaron pedazos de su barba, ¿no? El precio fue increíblemente caro, pero Jesús dijo, yo lo pago. Pero este esclavo, Daniel Carrillo, no vale la pena. Cuesta la mitad de un esclavo y un puñado de alimento para animal, ¿verdad? No vale la pena. Este hombre, vas a morir por él, no vale la pena. Vas a comprarlo a él, no vale la pena. Y Jesús dijo, no, para ti no vale la pena, para mí vale la pena. Él merece el infierno, pero yo quiero que vaya a mi presencia cuando muera. Yo quiero darle vida y vida en abundancia. ¡Wow! Ese es nuestro Dios. Debemos darle gracias al Señor, hermano. Escúchame, con esto voy a terminar. Debemos darle gracias al Señor, no solo esta semana. La gente dice, esta semana hay que recogernos, esta semana hay que buscar a Dios, esta semana hay que recordar, esta semana hay que analizar. No, no es nada más esta semana, son los 365 días del año, hermano. Tú y yo debemos agradecer que en el sacrificio de Cristo, el Señor fue nuestra propiciación. Él fue nuestra sustitución ocupando nuestro lugar. El Señor nos justificó por gracia al poner nosotros nuestra fe en Él, y por causa de su sacrificio tú y yo fuimos redimidos o comprados por Él. Cada día tú y yo debemos dar gracias por nuestra salvación, y cada día debemos responder a ese sacrificio en amor, que en ti y en mí se traduce como obediencia. Podemos ponernos de pie y podemos darle gracias al Señor por ser nuestra propiciación, nuestra sustitución, por justificarnos y por redimirnos. Ahora, yo te pregunto algo, hermano, ¿lo crees? Es más, déjame te digo algo esta mañana, y no voy a pasarlos enfrente ni nada de esto, pero yo te digo algo. A lo mejor has estado viniendo aquí a la iglesia por semanas o meses o años, ¿verdad? Y tú dices, hermano, jamás había entendido esto, o jamás había visto esto, o jamás había comprendido esto. Y alguien dice, yo quiero, porque nunca le he dicho al Señor que Él sea mi propiciación, mi sustitución, que Él me justifique y que Él me redima. Nunca se lo he dicho. Nunca le he entregado mi vida, nunca le he abierto mi corazón. Pues esta mañana a lo mejor es un buen momento, ¿verdad que sí? Esta mañana es un buen momento para decirle, Señor, yo sí creo, y yo sí pongo mi fe y mi esperanza en la cruz del Calvario. Yo sí te creo a ti, que tú cargaste mis pecados, que tú me haces justo, me santificas, me limpias, me perdonas y comienzas a hacer una nueva obra en mi vida. Vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. Y si alguien quiere hacer esta oración esta mañana, vamos a repetirla todos, ¿verdad? Pero si alguien quiere hacerlo de todo corazón, a lo mejor tú dices, hermano, yo ya hice esta oración hace un año, o hace 10, o hace 20, o hace 40 años atrás. Está bien, vamos a volver a hacerla, no para volver a ser salvos, vamos a volver a hacerla para, de alguna manera, reafirmar nuestra fe y nuestra confianza y nuestra esperanza en el Señor. Amén, hermano, ¿estás conmigo? Inclina tu rostro ahí donde estás y dile al Señor, Señor Jesús, hoy te pido perdón por todas mis faltas, por todas mis fallas, por todos mis pecados. Hoy reconozco, Señor, y hoy creo, y hoy pongo mi fe en que tú eres, en la cruz del Calvario, tú fuiste mi propiciación por mis pecados. Hoy pongo mi fe, Señor, que tú fuiste mi sustitución,
que en ti se pusieron todos mis pecados, Señor, y que en mí se puso tu justicia, Padre. Hoy creo, Padre Celestial, que tú me justificaste en la cruz del Calvario, que por gracia, Señor, yo fui justificado y por tu gracia yo fui comprado, Señor, y fui redimido por ti. Hoy pongo mi fe en esa cruz, hoy pongo mi fe en esa sangre derramada allí en la cruz del Calvario, Señor. Hoy pongo mi fe en la sangre derramada en tu sacrificio, Padre. Y hoy creo, Señor, que mi vida es perdonada, es limpiada. Todos mis pecados son sepultados, lavados. Y que yo comienzo o puedo comenzar a tener una nueva y buena relación contigo, Señor. Abro las puertas de mi corazón para que tú seas Señor y seas Rey. Cambies y transformes mi vida, cambies y transformes mis pensamientos, cambies y transformes mi manera de hablar, cambies y transformes mis actitudes, mis sentimientos, mis emociones, Señor. Me hagas una nueva criatura, Padre Celestial, y yo pueda empezar a vivir para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros. Venimos aquí los domingos en la mañana a cantar, a adorar, a alabar, a escuchar tu palabra, solo porque creemos, Señor, que tú has sido bueno con nosotros y que tu salvación se ha manifestado a nuestra vida, Señor, en el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Oramos, leemos la Biblia y tratamos de vivir justamente, Señor, porque queremos responder a ese amor que tú nos diste en la cruz del Calvario, Señor, a ese sacrificio que tú hiciste hace ya más de 2000 años, Señor. Por eso es que queremos vivir para ti, por eso es que queremos honrarte, glorificarte, Señor, con lo que hacemos, con lo que hablamos, con lo que decimos, Señor, en el nombre de Cristo. Padre, aquí están nuestras vidas, tómalas, Señor, tócanos hoy, Señor. Y que cada día podamos, Señor, alabar y adorar tu grande y magnífico nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.